Muy buenas noches tengan todos los hermanos, los amigos que ya están conectados. Que la gloria, que la bendición, que la paz sea derramándose sobre todos nosotros. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más la comunicación con todos ustedes. Esta noche vamos a tratar un tema bien interesante porque muchos cristianos se sienten confundidos ante las pruebas. Dios es amor y todopoderoso, así que ¿por qué permite que suframos? Podría ser que el Señor nos haya abandonado, se haya olvidado de nosotros. Así que, ¿por qué Él permite que nosotros a veces tenemos que entrar en diferentes circunstancias que nos causan dolor, preocupación, tristeza? Y una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. No significa que al amarnos Dios quiera que nuestras vidas sean fáciles y cómodas, porque cuando nos convertimos creemos que todo es color de rosa y que todos los problemas se terminaron y que nos vamos a volver ricos. Pero en realidad cuando comenzamos a vivir nuestras vidas espirituales, vemos que nuestras vidas están sometidas a pruebas, a dificultades, a tribulaciones. Y entonces creemos que Dios se olvidó de nosotros o que hemos fracasado. No es así. La Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y que Él tiene una bendición preparada para nosotros. Lo que sucede es que Él nos va a refinar a través de las pruebas. Y el tema de hoy entonces es el refinamiento a través de las pruebas. El refinamiento a través de las pruebas o el refinamiento por las pruebas. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Zacarías 13, 9. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces dice Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Dios no nos ha olvidado, sino antes por el contrario, como veíamos en Zacarías, es necesaria la prueba, es necesario que Dios nos pase por el fuego, porque esa es la manera que Él nos va a refinar y Él va a sacar la escoria y las cosas que de pronto todavía están en nuestras vidas. En Romanos 8:28, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque hay propósito en el llamado de Dios. En el sufrimiento, no es cuando estamos atravesando por sufrimiento, no es que Dios nos haga a un lado, sino que Dios todo lo arregla con mucho cuidado para purificarnos y que nuestras vidas espirituales puedan prosperar. Lo que sí tenemos que llamar la atención, que no debemos confundir lo que son las pruebas con las tentaciones. Las tentaciones no provienen de parte de Dios. Santiago 1, capítulo 1, versículo 13, dice que Dios no tienta a nadie, ni Dios no puede ser tentado. Mire ahí, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, a veces es nuestra condición en el interior, en el corazón, que somos seducidos por las tentaciones. Las tentaciones vienen del maligno, del mundo y también de nuestros propios deseos carnales. Pero claramente la Biblia dice que las tentaciones no vienen de Dios. Mientras que la mayor gracia de Dios es el refinamiento por las pruebas. Y como podemos ver en la palabra de Dios, una de las mayores bendiciones de la gracia de Dios es que Él nos purifica y nos refina a través de las pruebas. Es necesario para que nosotros podamos servirle a Dios con limpia conciencia. Es necesario que Dios nos ponga a prueba nuestra fidelidad, ponga a prueba nuestra fe, ponga a prueba muchas cosas que son necesarias para que Dios la utilice en nuestra obra, en nuestro ministerio. Isaías 48:10, yo le invito a que usted nos acompañe a Isaías 48:10. Ya lo tenemos aquí. Dice, entonces, como repetimos nuevamente, que la mayor gracia de Dios es el refinamiento por las pruebas. Isaías 48:10 dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Mire, dice que nos ha escogido en horno de aflicción. Y así como se prueba el oro, también así Dios nos prueba para tener plena confianza que Dios está de nuestro lado y que Dios nos va a usar en nuestro ministerio de una gran manera. Dice el 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, la manera de purificarnos, la manera de refinarnos, que Dios utiliza las pruebas, y por eso Primera de Pedro 5:10 dice que cuando ya pasa la prueba, cuando nosotros hemos superado el proceso de la prueba, que es un corto tiempo, las pruebas que padecemos aquí en la tierra, comparado con la vida eterna y con la gloria de Dios, no es nada, perdón, es un tiempo mínimo. Y entonces dice que cuando ese tiempo, ese poco tiempo, después que hayáis padecido y superado un poco de tiempo la prueba, Dios mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece en el reino de los cielos. Podemos ver entonces en las Escrituras que la voluntad de Dios es permitirnos que nosotros pasemos por pruebas y sufrimientos, pero Dios la va a utilizar para purificarnos, para salvarnos. Se convierte entonces en un tesoro precioso que Dios nos otorga. Dios ha declarado en muchas ocasiones que Él requiere que sigamos su camino y nos exige cosas. Y entonces, en Mateo capítulo 22:37, mire lo que dice. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero para que Dios tenga la plena certeza de que nosotros le amamos con el corazón, con el alma y con la fuerza, con todos nuestros pensamientos, con la mente, Él necesita probarnos cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Dios necesita probarnos. Podemos ver entonces
que lo que vivimos está muy lejos de lo que Dios requiere de nosotros y que somos totalmente a veces indignos de recibir las bendiciones, pero las recibimos por gracia, no por la forma como somos o nos comportamos, porque siempre en nuestros corazones quedan residuos de nuestras vidas pasadas y es necesario que esa escoria Dios la saque a flote, aflore, y entonces, como cuando la babasa de la sopa, usted que sabe cocinar, sabe que a veces hay una babasa, hay una espuma toda maluca allí en la sopa y es necesario que salga a flote y usted coge un cucharón y lo saca. Bueno, así son las cosas que estorban para que la bendición de Dios en nuestras vidas sea completa y la aprobación de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Del mismo modo, a través de las pruebas y refinamiento, podemos experimentar la santidad, la justicia de Dios y sentir cuántas cosas adulteradas hay en nuestra fe en Él. Las palabras de Dios son cristalinas. Si solo estamos enfocados en disfrutar de la misericordia y de la gracia de Dios, no podremos ser liberados de nuestros caracteres corrompidos, sino que no creceremos en nuestras vidas espirituales y posiblemente ni nuestra fe, ni nuestro amor, ni la obediencia no sean perfeccionadas. Por eso Proverbios 1:32 dice: la complacencia de los necios los destruirá. Porque a veces complacernos en nuestros propios deseos es el foso de la muerte que destruye nuestras vidas. Pero hay propósitos divinos en la prueba. En cada prueba hay propósitos divinos. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando vienen tribulaciones y pruebas que Dios permite en nuestras vidas, son parte de esas cosas que nos ayudan para bien, que nos ayudan a perfeccionar nuestro carácter, nos ayudan a prosperar en el nivel espiritual en el que estamos. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. El propósito final de Dios es que seamos transformados cada día más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Esta es la meta que debe tener todo cristiano. Todo en la vida, incluyendo las pruebas y tribulaciones, están diseñadas para permitirnos alcanzar esas metas que Dios ha trazado para nosotros. Es parte del proceso de la santificación, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir para su gloria. Se aplica la manera en que las pruebas logran esto. La Biblia va a enseñar cómo es que Dios utiliza las pruebas para purificarnos y para pulirnos. Nosotros somos unos diamantes en bruto que necesitamos ser pulidos a través de las pruebas, de las dificultades y muchas veces a través de las tribulaciones. Primero de Pedro 1:6 dice: en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga sobre la tierra, entonces las diferentes pruebas, cuando tú sales victorioso de esas pruebas, un día se darán cuenta, cuando sea el Señor Jesús manifestado
manifestado, todas aquellas personas que se han levantado en victoria a través de las pruebas tendrán una corona de gloria. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y va a durar para siempre. Las pruebas desarrollan el carácter piadoso del cristiano. Mire cómo es tan interesante esto de las pruebas. Sé que es muy difícil, que algunos van a entrar en confusión y van a creer que Dios no los ama, que Dios se olvidó de ellos, pero no es cierto. Mire lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Entonces, sin embargo, debemos tener cuidado de nunca tener por excusa nuestras pruebas y tribulaciones si son resultado de nuestra propia maldad. Porque a veces los dolores, somos traspasados por dolores, por problemas, productos de errores, productos que nuestras vidas no han sido, aleluya, conforme a la voluntad de Dios. A veces entonces nosotros tenemos que sufrir y padecer persecución por nuestros errores. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 15, dice: así que ninguno de vosotros padezcas como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, no puede ser que por causa de nuestros errores tengamos que pasar por dificultades, por tribulación. Porque lo más seguro que esos dolores que hemos tenido que vivir en nuestras vidas han sido producto, aleluya, de esos errores que hemos cometido y no hemos tenido a Dios como el consejero, como el guía y como esa luz que orienta nuestras vidas. Dios perdonará nuestros pecados porque el castigo eterno para ello ha sido pagado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Hay una esperanza que aunque nosotros seamos pecadores y nosotros nos equivocamos, la palabra de Dios dice que, hijitos míos, no se preocupen, abogado tenemos en el cielo, Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Y Dios, cada vez que tú te equivocas, Dios está esperando que tú te acerques al trono de la gracia y alcance esa misericordia, el perdón de tus pecados y vuelvas otra vez de 0 kilómetros a iniciar tu vida espiritual, tu vida piadosa, tu vida de un verdadero creyente. Y Él espera que seas prosperado en todo, que seas prosperado como prospera tu alma. Así sea prosperado tu vida, tu economía, tu salud y todo lo que tú hagas prosperará. Sin embargo, todavía tenemos que sufrir en estas vidas las consecuencias naturales por nuestros pecados y malas decisiones. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, cada vez que erramos el blanco, cada vez que nos equivocamos, cada vez que cometemos errores en nuestras vidas, tiene consecuencias. Y mientras que estemos en la carne, vamos a sufrir, vamos a padecer y vamos a tener muchas tribulaciones. Pero Dios usa incluso esos sufrimientos para moldear y formarnos para sus propósitos. Y nuestro bien supremo nos alcanza. El bien supremo de Dios
tarde o temprano te va a alcanzar. Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y traen una recompensa. Las pruebas siempre van a traer su recompensa. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, qué interesante es que la prueba siempre va a traer una recompensa. Por eso dice, cuando tú estés sometido a muchas pruebas, tenlo y acéptalo y recíbelo con sumo gozo. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia es una de las armas más poderosas para recibir la bendición de Dios. Y la paciencia tiene su obra completa cuando somos perfectos y cabales. No hay locuras. Los errores por lo general es porque cometemos locuras en la vida. Y la Biblia nos llama a no proceder con locura, no ser loco ni ligero para actuar, para decir cosas que después nos arrepentimos y traen problemas y dificultades a nuestras vidas. Entonces dice que la prueba nos va a pulir de gran manera, nos va a pulir y nos va a perfeccionar para que seamos cabales y perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Y entonces dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando él hayas levantado victorioso, recibirá una corona de vida. Entonces, hay una victoria. Sobre la prueba hay una victoria. Dios nos da la oportunidad de levantarnos victorioso por encima de las pruebas. Aunque cuando uno está atravesando por diferentes pruebas y tribulaciones, nos parece difícil, pero Dios nos da la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Aunque estamos en una batalla espiritual, el enemigo no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo. Dios nos ha asegurado que no habrá tentación que no podremos y prueba que no podemos, no podrá pasar una prueba más allá de nuestra capacidad de resistir. Dios no va a permitir que tú tengas que atravesar por una prueba que no sea lo suficientemente capaz de resistirla. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la prueba. O sea, lo más interesante es que Dios permite que suframos, que tengamos pruebas, tentaciones, angustias, dificultades, pero juntamente con la prueba nos da la salida. Nosotros tenemos que estar pendientes a la voz de Dios, al consejo de Dios, a la manifestación de Dios. Y entonces las pruebas y las dificultades que enfrentamos van a marcar la historia de nuestras vidas. Mientras pasamos por aquellas dificultades, es difícil ver algún propósito mayor en estas. Pero cuando las vemos en retrospectiva, a menudo podemos ver
que los desafíos que enfrentamos se convierten en los catalizadores de nuestro crecimiento espiritual. Independientemente de que tan grande sea el desafío, todas las dificultades ponen a prueba los límites de nuestras habilidades espirituales y nos ofrece la oportunidad de progresar a un nivel de desarrollo. Siempre vamos a ir de un nivel a otro, siempre un nivel superior. Dios te va a llevar de bendición en bendición, de un nivel espiritual a otro mucho más alto. Algunos problemas parecen simples y fáciles de tratar, mientras que otros permanecerán sin resolver. Oiga bien, algunos problemas van a permanecer en nuestras vidas sin resolver, sin respuesta, y nos visitarán repetidamente a lo largo de nuestras vidas. Algunos problemas más grandes pueden extenderse por varias generaciones y no pueden resolverse en una sola vida o por una sola persona. Otras dificultades que nos vienen en la vida tienen el propósito de mejorar nuestro carácter. Siempre que usted esté atravesándose por una prueba, alégrese, porque detrás de esa prueba viene una gran bendición. Vemos este corto video de enseñanza y regresamos para la oración final. Aleluya. La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida, pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en Él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace. Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba. Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos. Como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente.
pero lo que hicieron fue culpar a Dios y decir que Él los atrapó en el desierto para matarlos. Y es así como el resto de la historia de Israel en las escrituras hebreas es básicamente lo mismo. Los israelitas no confían en Dios y sus promesas, no son leales y eventualmente la nación completa falla. Es así como los humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios. Y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín. Y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo, más bien que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que detrás de cada prueba tú traes una bendición. Por eso te pedimos esta noche, Señor, que nos dé la fuerza para enfrentar cada prueba con alegría, sabiendo que el espacio o el tiempo de nuestras pruebas es corto y que es necesario que cada día seamos afligidos por diferentes clases de pruebas, para que cuando sea sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, aunque el oro es perecedero, se tiene que probar con fuego. Así, cuando nuestra fe sea probada, va a ser hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando tú seas manifestado, oh Señor Jesús. Sabiendo que mediante la prueba nosotros experimentamos una bendición sobrenatural de parte tuya. Y podemos descansar en el conocimiento, ese conocimiento real y duradero. Porque sabemos que la prueba va a desarrollar nuestro carácter. Y que nos vamos a poder gloriar en medio de las dificultades, en medio de las diferentes tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque tú has derramado en nuestros corazones el amor tuyo a través del Espíritu Santo. Señor, bendícenos para que podamos recibir ese gozo cuando estemos atravesando por diferentes pruebas. Porque
reitera Santiago una vez más que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y tú dices que el que soporte la prueba y salga victorioso recibirá la corona de vida. Y aunque muchas veces cuando atravesamos por problemas, por dolores, por circunstancias que nos causan tristeza y dolor, no podemos comprender que es Dios que está moldeando nuestras vidas y nuestros caracteres. Pero estamos confiados, Señor, que ninguna de las tentaciones que vienen a nosotros son de origen humano. Pero tú eres fiel, que no nos dejarás ser tentados más de lo que podemos resistir. Porque aun cuando vengan las pruebas, las dificultades y las tribulaciones, juntamente con las pruebas, juntamente con las tentaciones y con las dificultades, tú nos das la salida para que podamos soportar cualquier circunstancia que quiera venir a nuestras vidas. Aunque sabemos que algunos problemas son de difícil solución, tu gracia, tu poder, tu sabiduría y tu entendimiento, porque tú nos das la mente de Cristo para lograr las bendiciones. Y usted, hermano, que quizás está pasando por una prueba, por una enfermedad, por escasez, por depresión, por tristeza, por desánimo, te quiero decir que para ti hay buenas noticias. Si usted decide recibir a Jesús, si usted le permite la intervención divina en sus vidas, todo eso que está atravesando, usted se puede levantar más que victorioso. Y usted me preguntará, pastor, ¿y cómo puedo lograr eso? Bueno, de una manera muy sencilla, iniciando con rendir su vida a Jesús. Y allí comenzará el Espíritu Santo a hacer morada en usted, y la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vendrán sobre usted, y usted podrá encontrar un recurso útil, una herramienta útil para llevarlo a esa victoria. A través de la palabra, usted encontrará el consejo práctico, útil y fuerte, victorioso, lleno de poder en el momento justo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El Señor está pidiendo que usted le reciba como su Señor y su Salvador. Y entonces, aleluya, Él vendrá y transformará su vida. Las cosas viejas pasarán y usted será hecho una criatura nueva. Y dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque Dios actúa con un propósito. Para eso somos llamados. Diga conmigo, Señor Jesús, yo acepto tu sacrificio, me acojo a tu sacrificio. Señor, pasa tu sangre por mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, bórralo del libro de la muerte y envía tu Santo Espíritu que haga morada en mi vida, me oriente, me ayude, me fortalezca y me dé lo necesario para yo levantarme victorioso. Porque cuando esta victoria sea una realidad, recibiré la corona de vida. Dios ha determinado que tú sufras por un corto de tiempo, pero esas pruebas te purificarán como el oro, como la plata, y que aunque en la aflicción tú sientas el constreñimiento como si estuvieras en un horno,
Pero eso será pasajero, porque la intervención divina, juntamente con la prueba, te dará la salida. Y detrás de esas pruebas vendrán bendiciones para ti. Y Dios mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te va a establecer en el reino de los cielos. Porque la complacencia de los necios produce destrucción de sus propias vidas, dice Proverbios 1:32. Dios desea que nosotros alcancemos la imagen y seamos transformados todos los días de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura y la imagen de su Hijo, para que seamos ejemplo para muchos hermanos y para muchas personas que sufren en este mundo. Aleluya. Damos gracias a Dios por habernos permitido. Habíamos tenido algunas dificultades de salud, de carácter técnico, y no habíamos podido salir en esta semana, pero ya estamos aquí con ustedes nuevamente. Reciban un cordial saludo de la pastora Marta Marín, que lo quiere un montón. Y también queremos invitarle, muy pronto estaremos saliendo al aire con la emisora Voz de los Cedros 1310, aleluya, la emisora digital que Dios nos ha regalado. Y entonces al final de este mes y comienzo de noviembre estaremos haciendo las primeras pruebas. Así que esté atento a la gran bendición que Dios nos ha regalado a través de esta emisora. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y como siempre, que nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos. Gracias por conectarse.